Nuevamente, bienvenido. Buenos días. Sabemos de la importancia del libro Cómo el hombre llegó a ser gigante y la estrategia que le vamos a presentar a partir del área de ciencias económico-administrativas es socializar el libro en la unidad de aprendizaje taller de ética. Los profesores que están el día de hoy acá son docentes que imparten esta materia en todas las carreras del Instituto Tecnológico de Toluca. Entonces, nos está acompañando el maestro Emilio Alpizar, nos acompaña la maestra Montserrat, nos acompaña el maestro Pedro Torres, el maestro Carlos Sixtos, la maestra Marisela y la maestra Angélica. Muchas gracias, Marisela, Angélica y también la maestra Valeria. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra a la maestra Montserrat. Le va a explicar cómo es la estrategia que estamos manejando. Buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días a todos los maestros, alumnos. Y bueno, el proyecto que estamos manejando de una forma colegiada con los compañeros tiene por nombre Cómo el hombre llegó a ser gigante desde el enfoque ético, humanista y social. Esta unidad de aprendizaje es una asignatura común entre todas las carreras del Tecnológico de Toluca y bueno, tiene la relevancia como asignatura, sobre todo, de que el alumno reflexione a través de un pensamiento analítico y crítico sobre su juicio ético y lo aplique en su quehacer profesional. El libro, Cómo llegó a ser Cómo el hombre llegó a ser gigante, de los autores Ilin y Segal, nos permite analizar desde un punto crítico, sobre todo la evolución exhaustiva que ha tenido el hombre, ¿no? Así como la exploración de los grandes temas sobre la condición humana, es decir, el poder, la justicia, la libertad y el propósito de existencia. Este libro ya nos hemos reunido sobre todo para trabajarlo, lo hemos leído, y nos ha permitido sobre todo tomar estos tres enfoques muy importantes. Ético, porque reconoce el origen de los principios éticos que han regido al hombre y que hoy en día siguen rigiendo nuestro actuar humanista. También la parte humanista, porque nos reconoce como personas con la capacidad de pensar, crear, aprender, tener ideas propias, pero sobre todo como seres que poseen valores universales y tener una propia convicción de nuestro quehacer profesional sin dejar de lado el quehacer personal. Y social, porque debemos de estar preparados ante los escenarios inciertos y cambiantes que requieren decisiones éticas y que mejoren nuestro sano desarrollo social. En la implementación de este proyecto se fomenta. Sí, esta es una pequeña introducción, no se preocupe, pero aquí está, mire, ¿sí? Ahora sí.
Ahí está. La implementación de este proyecto se fomenta en una cultura ética de en los estudiantes que permite comprender la evolución humana, abordando los dilemas éticos actuales, así como las capacidades cognitivas y emocionales del ser humano en decisiones éticas dentro de la sociedad actual, para comprender cómo afectan los avances tecnológicos a la moralidad a lo largo de la evolución humana. Bueno, nuestro objetivo en este proyecto es fomentar la práctica de los valores y comprender cómo influyen las decisiones éticas del ser humano al reconocer el desarrollo histórico que rige nuestro actuar desde un punto de vista humanista, así como el aprendizaje para su aplicación personal, profesional, laboral y sociotecnológico. Este proyecto consta de 4 partes, retomando lo que es la instrumentación didáctica. Para el tema 1, la idea es, o más bien ya se está trabajando en ello, es en un trabajo manuscrito. Como nuestra unidad de aprendizaje es un taller que lleva horas teóricas y horas prácticas, para lo primero en la hora teórica es que el alumno se tome el tiempo de leer y analizar el texto, y en la parte práctica va a llevar a cabo 2 actividades hoy en día como bastante importantes, que es un reel y un podcast. Para la primera parte, que es del libro, porque el libro está constituido en 2 partes, vamos a llevar este trabajo manuscrito. Va a ser una reseña crítica en donde el alumno, sobre todo, desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo de cómo ha sido la evolución del hombre y tenga ese contraste de el origen del hombre y la actualidad. Cómo es el origen de los valores y su juicio ético. En la parte práctica se va a realizar un reel. En este reel estamos igual trabajando sobre las rúbricas que se van a tomar en cuenta. Cabe mencionar que como ya estamos en evaluaciones, ya se empezó a trabajar en este proyecto, ya se llevó a cabo la primera parte, que es el trabajo manuscrito. Este trabajo manuscrito lo pedimos de esa manera, pues porque es muy fácil hoy en día que los alumnos copien y peguen y no se den a la tarea de leerlo. Entonces, de esta manera, estamos haciendo que los alumnos se tomen el tiempo de leer el libro y saquen las ideas más relevantes. Vamos con la metodología y le voy a ceder la palabra a mi compañera, la maestra Maricela. Buenas tardes a todos. Pues continuando con la exposición, hablando de lo que es la metodología para este proyecto de taller de ética, ¿qué es lo que se le está pidiendo a los alumnos o lo que se pretende evaluar? Es precisamente una lectura y análisis desde la perspectiva humanista. También estamos manejando el trabajo en equipo, en donde los alumnos ya se les dio la tarea de la lectura del libro. En esta primera unidad estamos evaluando la primera parte del libro, que son los primeros 5 capítulos, en donde el alumno pues ya se dio la tarea de leer y realizar la reseña de estos capítulos y enfocarlos precisamente a los valores y a las normas éticas. Entonces, señalar cómo el personaje principal de este libro ha enfrentado situaciones que lo han llevado a su desarrollo humano desde una perspectiva crítica, analítica, reflexiva, con ayuda de valores humanistas como son el respeto, la justicia, la solidaridad, igualdad, honestidad, fraternidad, entre otros que vienen marcados dentro del primer tema de nuestro programa de estudios. Entonces, de ahí, bueno, decía que se hicieron algunas interrogantes que consideramos que el alumno debe de dar respuesta en todos los trabajos que, como mencionaba mi compañera, dentro del desarrollo del curso, en cada tema se van a ir desarrollando. En el tema 1 y 3, ahorita en el 1 están abarcando, como le decía, del capítulo 1 al 5, la primera parte del libro. En la unidad 3 se va a abarcar el resumen o reseña de lo que es la segunda parte del libro. En los temas 2 y 4 vienen las actividades, porque como bien lo comentaba mi compañera, estamos hablando de un taller y aparte, pues los alumnos ahora manejan mucho todo esto de la tecnología y vienen pues estas prácticas que son el reel y el podcast.
Entonces, pero dentro de estas actividades es recomendable que el alumno dé respuesta a estas interrogantes que nosotros estamos planteando como preguntas clave, y nos dice la primera: ¿cuál es la idea o concepción que se tiene de la imagen del hombre al inicio del libro? La segunda sería: ¿qué acciones ha desarrollado el hombre a través de su desarrollo para llegar a definirse como hombre-persona? La siguiente: ¿qué lecciones sobre la igualdad y la justicia podemos aprender de los conflictos sociales presentados? La cuarta: ¿cuáles han sido las cadenas que ha roto el hombre desde su evolución? Aquí vemos todos los cambios que han surgido, ¿verdad? El tenernos que adaptar precisamente a todos los cambios, al contexto actual. La siguiente interrogante es: ¿qué principios, normas y valores éticos se aplican en la vida evolutiva del hombre? Y la última es: ¿cómo se puede relacionar el concepto de gigante en el libro con los ideales humanistas del crecimiento moral y espiritual? Entonces, esto es lo que se pretende, que los alumnos durante el curso den respuesta en las diferentes actividades. Y bueno, ya en la primera, como ya lo había mencionado, en la primera unidad viene un reporte, en la segunda viene el Reel o TikTok o Facebook, en la tercera unidad viene otra reseña de la segunda parte del libro, y en la cuarta viene un podcast. Esto es en lo que ya se está trabajando. Incluso tenemos algunas evidencias, ahorita más adelante van a aparecer, y sobre todo en la unidad 1 y 3, se les va a evaluar la reseña con base en una rúbrica en donde se les va a evaluar la creatividad, la limpieza, la ortografía, la redacción, y sobre todo el cómo analizan y cómo reflexionan sobre el contenido de estas dos partes del libro. Y bueno, pues ya nada más le cedo la palabra a mi compañera Esmeralda para que nos hable un poquito más respecto a las cuestiones prácticas que van a realizar los alumnos. Listo. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes nuevamente. De manera concreta, parte del campo de la ética es la tecnoética. Por ende, tenemos que utilizar lo que son los medios sociales, la social media, sobre todo para que los chavos interactúen con nosotros. Se está diseñando un Reel. ¿Qué es un Reel? Es una duración corta de un video, aproximadamente dura 60 segundos. ¿Por qué se quiere implementar esto? Porque los seres humanos tenemos diversas capacidades de adquirir el conocimiento, y se ha comprobado científicamente que tienes 150 milisegundos para procesar una información. Y aquí viene un término que es el engagement, que es la coparticipación de cada uno de ellos. Al momento de realizar el Reel, interactúan de manera crítica. Entonces, el Reel incluso va a haber un hashtag. Ese hashtag va a permitir que los jóvenes se sientan identificados en la relación de la tecnología con los aspectos éticos y el comportamiento del ser humano. Entonces, son microvideos en donde van a participar interactuando. Posteriormente, el podcast va a ser educativo, y el tipo de podcast es podcast de debate. Ahí van a haber varias mesas redondas de 6 o 8 expertos que están conformadas por alumnos y algunos docentes, en las cuales van a determinar los temas, y va a haber mesas de discusión. Van a estar grabadas para que también los demás compañeros lo puedan descargar y puedan replicar toda la información. Entonces, en concreto, es utilizar la tecnología nada más en los medios donde prácticamente la gran mayoría del tiempo los jóvenes están ahí. Sería todo. No, bueno, pues realmente estoy muy contento, ¿eh? No me esperaba esto, porque hubo hace 2 años aproximadamente una ampliación o enriquecimiento del taller de ética, pero ver con este libro, tomarlo como base para lo que me acaban de mencionar, es altamente positivo, la verdad, porque yo leí ese libro cuando tenía creo que 15 años o 16, no recuerdo bien, pero como estamos una buena cantidad de las materias que aquí se dan o de las carreras es de ingenierías, y que 41% de todos los ingenieros egresados al año en el país son egresados del Tecnológico Nacional de México,
Entonces dije, bueno, yo creo que sería muy importante concebir el hecho de que desde que el hombre o el ser humano ha avanzado a lo largo de la historia, una cualidad que tiene es la de construir instrumentos que son de piedra, o como viene en el libro, ¿no? Los animales traen integrados los elementos que utilizan, el pico, las garras, los colmillos, etcétera. Pero el ser humano crea por sí mismo instrumentos que le permiten facilitar sus actividades y mejorar sus condiciones de vida. Primero materiales, pero ya a la larga también espirituales, ¿no? Entonces yo pienso que la historia de la humanidad va aparejada con la historia de la ingeniería, que fueron instrumentos de piedra o de hueso o de madera, y luego cada vez más sofisticados, pero al final de cuentas, toda la historia de la humanidad está permeada por la actividad creativa del ser humano para construir instrumentos. Eso es uno de los elementos centrales. Entonces, en las escuelas de ingeniería, y aún no de ingeniería en general, pues esto es muy importante, así como lo están planteando, está excelente. Otro tema central ahí es lo que llaman el segundo sistema de señalización, de señales. El primer sistema, pues es lo que captamos directamente por nuestros sentidos, ¿no? Pero el segundo se va creando conforme va apareciendo el lenguaje. Por eso no necesitamos ver ahorita un puente colgante, un jardín. Con las palabras que decimos lo vamos imaginando. ¿Por qué? Porque ya tenemos información correspondiente, ¿no? Pero esa está en el segundo sistema de señalización que se genera con el surgimiento del lenguaje. Que también es importante saber que el lenguaje no fue siempre, no existió siempre, ¿no? Y la forma de comunicación, pues era a veces por señas o era gutural, pero también podría ser hasta hablada. Pero un salto cualitativo es con el lenguaje escrito, ¿no? Ahorita me vienen a la mente, por ejemplo, algunas obras maestras de la literatura que sistematizaron algunos de los idiomas que conocemos. Por ejemplo, en los cuentos de Canterbury, ¿no? Canterbury era un lugar donde anualmente, así como aquí en la Basílica de Guadalupe, había peregrinaciones de los ingleses, y entonces venían de distintas regiones y hablaban distintos dialectos, por llamarlo así. Entonces, quien escribe los cuentos de Canterbury va tomando las cuestiones esenciales y va sistematizando lo que luego daría forma a la lengua inglesa. O el Gargantúa en Francia, ¿no? También es como son obras literarias, pero que van sistematizando lo que va dando forma a la lengua francesa. Con nosotros, pues el Quijote de la Mancha, ¿no? Pero esto que ustedes están haciendo, en principio, debo decirles, me asombra, pero gratamente, porque conectan bien los temas, ¿no? El contenido del libro con los contenidos del taller de ética. Está muy bien, yo los felicito a todos, de veras. Estoy emocionado. Es la primera experiencia que tengo, Este libro está leyendo en todos los tecnológicos, pero ya que se tome para dentro del taller de ética, me parece extraordinario, de veras. Pues me da muchísimo gusto. Y luego las técnicas, como los jóvenes lo pueden mostrar, yo creo que va desde lo más, como dijéramos, desde lo más primario hasta las técnicas actuales, o sea, desde escribir a mano, ¿no? Redactar, eso es muy importante, porque aunque utilizamos diario ya la computadora, etcétera, pero escribir con letra, diríamos garabatos de uno mismo, no, pues eso es fundamental, porque eso ya tiende a irse utilizando cada vez menos, pero no es fundamental, porque eso ayuda a desarrollar también el pensamiento. Y utilizar las técnicas modernas, pues también, porque esta información que se hace en alguno de los talleres de ética no se queda en las paredes del taller, sino ya con las redes, pues se difunde, no nada más en México, eso sale fuera del país también, ¿no? Y si eso ayuda a motivar a otros jóvenes o a otras personas
para analizar o detenerse a analizar un poco el sentido de la vida, ¿no? El sentido del ser humano, cuál es el sentido de nosotros como seres humanos. Al final el libro casi lo dice, pero inicia con un concepto, el concepto de libertad, ¿no? Que pensamos que los pájaros andan volando libremente, ¿no? Libre como un ave, ¿no? Quiero ser. Y ya vemos que no, jaulas invisibles hay. Pero al final, lo que va reflejando el libro, entre otras cosas, es una lucha permanente del ser humano por ir conociendo, controlando y dominando las fuerzas de la naturaleza. Pero sin dañarla es lo que es la diferencia. Porque cuando se pone por encima de todo el sentido de la ganancia, máxima ganancia, pues se puede contaminar, echar a perder la naturaleza, reducir o matar a las especies, eliminarlas. Ya no hay muchas especies que existían antes de animales y de plantas, ¿no? Todos los ecosistemas se van dañando. Pero si se pone uno en armonía con la naturaleza, pues la cosa es muy diferente. Pero eso implica ya no pensar en lo individual, primero yo, después yo, luego yo, utilizando todo lo que pueda, contaminando al fin y al cabo los demás, pues ya son otras, no, sino es también la colectividad, el bien común, el bien colectivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí me emociona esto, pero y a mí me da mucho gusto conocerlos y que además está en sus manos este proyecto, nos lo llevamos con mucho gusto, pero reitero, me emociona, me conmueve, la verdad, y pues con la tarea que ustedes tienen de la formación de nuevas generaciones, particularmente de ingenieros, aunque no solamente ingenieros, pero hoy cada vez es más demandada la cuestión de las llamadas, no me gusta mucho ese concepto, pero habilidades blandas. Entonces los jóvenes egresados tienen que tener una mente más abierta, ¿sí? Y esto es una cosa fundamental. De lo que platicamos hace poco, menos de 2 años, casi 2 años, allá en el tecnológico, cuando vimos el tema de la guía ética para la transformación, bueno, una antología, lo que decíamos, entre otras cosas, es que allí viene un documento que se llama Guía Ética para la Transformación, que tiene 20 valores, entre ellos el amor precisamente, y el amor como en círculos concéntricos, ¿no? Amor a la familia, amor al prójimo, que además es el segundo mandamiento, ¿no? Amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad, en círculos concéntricos. Eso es muy importante. Ahí viene otro concepto igual relevante, que es el concepto de perdón. O sea, cómo el perdón enaltece a quien lo otorga y también a quien lo pide, si está en la disposición de cambiar realmente su conducta, ¿no? O la solidaridad. Pero ahora que ustedes entran en esto, está excelentísimo, ¿eh? Yo los felicito a todos. Vamos a estar cercanos para cuando salgan los primeros trabajos, ¿no? Los primeros podcasts, o vamos a ver en el TikTok, a ver. Yo luego, ahorita tengo 3 semanas por cuestiones de salud que no he sacado algunos videos que sacamos también casi diario, sobre los proyectos estratégicos que se tienen para nuestro país. Pero yo los felicito a todos, me da muchísimo gusto, pues son pioneros a nivel del Tecnológico Nacional de México en esto. Ojalá, sé que nos están viendo de otros tecnológicos, ojalá puedan seguir también pues el ejemplo que nos están dando los maestros del taller de ética de aquí, del Instituto Tecnológico de Toluca. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Si podemos ir pasando, complementamos con algunas imágenes para que usted visualice ya lo que se está haciendo, ya está, es una realidad. Y en este tenor les pedí a los docentes que están llevando esta unidad de aprendizaje, generemos todas las evidencias, generemos todo lo necesario para que en cualquier otro momento con mucho gusto compartamos con los tecnológicos hermanos y que se pueda replicar en los otros institutos tecnológicos, y en ese seguimiento y en esas evidencias, pues con mucho gusto también hacérselas llegar y que vean los resultados que
que vamos a tener en esta unidad de aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todo el equipo del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y al maestro Fernando, jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas gracias. No, pues Vamos. gracias a ustedes, gracias por todo. Gracias. Pasamos con la otra actividad, si nos permite, profesor. Gracias. Gracias. A mí me da mucho gusto presentarles a todos ustedes el taller que imparte, el taller que llevamos en este semestre, que es Círculos de Lectura. Y bueno, comenzamos con el libro que usted nos hizo la recomendación de cómo el hombre llegó a ser gigante. Dentro de este taller, nosotros podemos comentarle que es un taller donde mis alumnos tienen la libertad de expresar todas las ideas que se les hacen llegar con la lectura que estamos teniendo día con día. En nuestro taller también generamos un círculo de debate y una lluvia de ideas con las que como compañeros nos complementamos con la lectura, y esto se hace un poco enriquecedor. Y pues bueno, me gustaría compartir con ustedes, con todos ustedes, algunas ideas que traen nuestros alumnos, porque realmente quiero presumirle que nuestros alumnos son muy analíticos y aparte traen muy buenas ideas. Entonces, pues empezamos. No sé quién de los chicos quiera comenzar, pues con alguna. Okay. Primero que todo, buenos días, buenas tardes. El libro básicamente empieza haciéndonos esta afirmación de que el hombre no siempre fue un gigante. No siempre pudo viajar grandes distancias en muy poco tiempo, no siempre pudo volar como lo hacen las aves, y nos hace esta pregunta de cómo fue que llegamos a ser un gigante. Al mismo tiempo toca el tema de los ecosistemas que conocemos, que veamos como algo muy normal, como estos, como usted mencionó anteriormente, son prisiones a los que están atadas, encadenadas los animales. Nos hace el ejemplo de un piquituerto del abeto. Nos habla de cómo este piquituerto necesita tanto del abeto como el abeto mismo necesita del piquituerto, ya que mientras el piquituerto tiene un pico desarrollado para poder abrir las piñas de piquituerto y del abeto, disculpe, y poder comer de sus semillas, al mismo tiempo el abeto necesita del piquituerto para que él esparza sus semillas por el bosque y pueda seguir creciendo, y al mismo tiempo para que haya sustento para las generaciones futuras de este piquituerto. También nos habla de cómo cada organismo está diseñado o se adaptó a vivir en todos los ecosistemas en los que se encuentra. Nos habla de cómo un hongo no podría crecer en la playa por el simple hecho de que
el hongo está adaptado para crecer en los bosques, y como en las playas hace demasiado calor, simplemente si lo pusiéramos en la playa, con el pasar del tiempo no podría sobrevivir. También, aunado a esto, habla de cómo muchas veces cuando caminamos por un bosque, vamos pasando por diferentes jaulas, diferentes cárceles a las que cierto tipo de animales están encadenados. También pone el ejemplo de que si nosotros tomamos un pájaro carpintero de abedules y lo pasamos a un bosque de pinos, simplemente no podría sobrevivir porque su cuerpo está adaptado al tronco de los abedules y no a los pinos. No está libre. Bueno, complementando un poco la idea que tiene mi compañero, el libro nos explica que el ser humano también era parte de estos prisioneros del bosque, hasta que logró librarse de esas cadenas y bajar a lo que es la tierra, porque antes se vivía en la copa de los árboles. También el libro marca mucho cómo el hombre proviene del simio, pero también nos remarca que el ser humano no es igual al simio por el hecho de que un humano no es humano por el solo hecho de pararse de pie, es humano por el hecho de poder convivir, de poder platicar con otros de su misma especie. Es humano por tener esa capacidad de sobrellevar sus problemas y utilizar la necesidad como combustible para su desarrollo. También nos dice, ¿no?, que mucho antes se decía que se tomaba como sacrilegio el hecho de decir que el humano venía del mono. Decían que eso no era posible, ¿no? Y creo que eso viene de un miedo que se tenía a admitir que en realidad pues somos animales, ¿no? No somos como los demás animales porque ya no estamos prisioneros a nuestro espacio, no somos prisioneros del lugar donde vivimos, pero somos animales porque provenimos de una misma raíz. A pesar de eso, de alguna forma u otra, logramos sobrepasar todos esos todas esas trabas que se nos impusieron y llegar a lo que somos ahora. Ir creciendo en conocimiento, ir creciendo en sociedad y espiritualmente, como usted lo había mencionado. Gracias. Es que, miren, era habitual plantear que el hombre desciende del mono. La verdad es que no es así. O sea, tanto los gorilas, orangutanes, chimpancés, que son de los monos los más, los que tienen más desarrollados sus glóbulos cerebrales, hay un antepasado común, que son los antropoides. O sea, entonces decir que el hombre proviene del mono no es exacto. Hay un pasado común, sí. Nada más quería hacer esa precisión. Aunque generalmente así se dice, ¿no? El hombre desciende del mono. Bueno, no es preciso, digamos. Y el otro tema, aprovechando la intervención que tienes, generalmente se dice que el hombre es un animal racional. Bien. Eso sobre todo los grupos deterministas, ¿no? Dicen. Pero no es así. O sea, no debemos aceptar que se diga que el hombre es un animal racional. No somos animales. Y precisamente las diferencias son las que vienen en el libro con los animales. Nosotros, ningún animal puede construir instrumentos. Algunos utilizan ocasionalmente algún instrumento, pero no construido por ellos, algún palo, algo que encuentran en la naturaleza para ayudarse, pero no lo construyen ellos. En cambio, el ser humano sí construye, crea cosas nuevas que no existían en la naturaleza. Alguien dirá, bueno, pero todo está en la naturaleza. Sí, diríamos, le da una forma distinta que lo hace diferente a como estaba, y quien le da la forma y lo crea como tal y le da una utilidad es el ser humano. Entonces, igual no aceptaríamos
aunque antes así se decía, y varios filósofos lo decían, que el hombre es es un animal racional. No. El hombre es cualitativamente diferente a todos los seres vivos, incluyendo los más cercanos antropológicamente, como sobre todo el chimpancé, tal vez el orangután un poco más y el gorila, ¿no? Nada más quería comentar eso en una charla constructiva, ¿no? Y además, gracias por el comentario que nos haces. Sí. Bueno, en el capítulo 3 del libro nos marca que el hombre ya dejó las copas de los árboles para bajar al suelo, pero esto no solo trajo beneficios no le trajo beneficios, sino también desventajas. Por ejemplo, empezando con los beneficios, tenía más formas de alimento, ya no solo eran frutos, también eran otros animales. Pero las desventajas de esto es que ya había otros depredadores para esos animales, entonces él los tuvo que enfrentar. Y ahí es donde empieza a romper las leyes de la naturaleza, pues como uno de los principales depredadores que tenía en ese entonces nuestros antepasados era, por ejemplo, el tigre dientes de sable. Pero cuando empezó a romper las leyes de la naturaleza, se empezó a enfrentarse a él, pues podía fabricar las herramientas, que es las que usted menciona, que empezaron siendo, por ejemplo, un palo que tomó y vio que le servía de utilidad para defenderse, pero luego empezó a ver que tal vez con una piedra serviría más, luego las empezó a afilar, las empezó a mejorar y empezó a hacer más herramientas. Y como usted dice que nos diferenciamos de los otros animales, pues los otros animales tienen sus herramientas biológicas, como lo puede ser el castor sus dientes, los osos sus garras, el tigre dientes de sable pues sus dientes y demás. Pues también remarca en un punto del libro, una parte del capítulo, el hombre palas de mano, o algo así, si no mal recuerdo, donde dice que no podemos esperar a que nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestras manos se conviertan en palas para excavar, sino de que nosotros ideamos y creamos estas herramientas para facilitarnos esta acción. Y con eso el hombre se empezó a extender más, se empezó a hacer más grande, digámoslo así. Bueno, también se nos hace mención de que a partir del capítulo 3 ya se nos hace mención de que inicia lo del cambio climático y el avance de los glaciares hacia la zona terrestre. El bosque se ve afectado por precisamente el avance de estos y las criaturas o especies que habitaban en esos bosques se tuvieron que ver desplazadas o ya ya se vieron extintas. Por ejemplo, el mamut y el rinoceronte. No, el mamut se extinguió y los rinocerontes y los toros salvajes se vieron obligados a moverse a cuestión de hacia el sur. Algunos científicos también se recalcan que la extinción humana puede ser se puede provocar por la ausencia de calor, pero la verdad yo no creo que sea posible, ya que el hombre va a buscar la manera de irse adaptando a las necesidades que se vaya requiriendo. La naturaleza siempre va a ser un obstáculo que nos va a impedir avanzar, pero a la vez la naturaleza nos está ayudando a avanzar mucho más rápido. Nos va a ayudar a innovar, por ejemplo, en cuestión de ahorita, cuestión de combustibles en algún momento se nos va a agotar, pero para ese entonces ya vamos a buscar energías renovables. Por ejemplo, ahorita tenemos energía eólica o también la energía solar o la energía hidráulica. Siempre vamos a buscar la manera de subsistir para poder seguir creciendo. Gracias. Pues sí, está muy bien. La verdad es que el hombre el libro empieza con el concepto de libertad, pero al final, en esencia, lo que el hombre busca es su independencia, es decir, no depender de las fuerzas de la naturaleza. Por eso, utilizando la ciencia y la tecnología, es aprovechar las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre. Para eso la ciencia y la técnica, ustedes, ¿no? Son los que pueden dar un nuevo aliento
a la especie humana, no nada más aquí en México, sino en general, con la capacidad inventiva que tengan. Y por otro lado, es muy importante de lo que tú comentabas, es ver, existen 5 tipos de movimiento en la naturaleza. Uno es el movimiento mecánico, traslación, rotación, etc. Otro es el movimiento físico, que es el movimiento de las partículas elementales. Y más de pues 300, 400, hay muchas más. Y se siguen descubriendo. El otro es el movimiento químico, que se ya habla de los enlaces para ir formando compuestos inorgánicos, luego orgánicos. Y esas ciencias, la física, la química, la mecánica, tienen sus leyes. Hay otro tipo de movimiento, en escala si fuéramos, mecánico, físico, químico, y luego movimiento biológico. Es el de las células, asimilación, desasimilación, reproducción, etc. Toda la biología estudia a todos los seres vivos, desde lo micro hasta lo macro, plantas, vegetales, animales, a nosotros también. Es el movimiento biológico. Nosotros, parte nuestra es biológica, pero lo que nos distingue igual de todo es el movimiento social. Somos seres sociales. El ser humano es un ser social. Nunca ha sido ermitaño ni vive solo, no, siempre es en sociedad. Y el hombre, aparte de crear instrumentos físicos, mecánicos, luego eléctricos, ahora electrónicos y ahora semiconductores y luego vendrán otros. Aparte de los instrumentos materiales, también crea valores morales y espirituales y también crea formas de organización social. Entonces, lo que nos ha pasado es que en algunas formas de organización social, sobre todo se agudizaron en el periodo neoliberal, es superexplotación sin pensar en las nuevas generaciones, sino nada más en obtener máximas ganancias. Entonces aquí lo importante es, ahora que se habla de la colectividad, la comunidad, desde la nueva escuela mexicana, del valor de la colectividad y luego la armonía con la naturaleza, etcétera, es no pensar entonces solamente o poner por encima de todo los bienes materiales y el dinero, sino también están los bienes espirituales, los valores espirituales y morales. Entonces debe haber una conjugación, pero siempre poner por encima el interés colectivo. Algunos le llaman el bien común, pero entonces nosotros tenemos similitud con los animales y con los vegetales en el terreno biológico, porque estamos formados de células, y nuestras células igual siguen las mismas leyes que con ellos, se reproducen, asimilan, desasimilan, se reproducen, etcétera, etcétera. Pero nos diferenciamos de los animales en cuanto a nuestra estructura social, a nuestros valores morales, nuestros valores espirituales, que eso no lo tienen las plantas ni los animales, eso es propio del ser humano. Hay, por ejemplo, luego dicen, es que el delfín es muy inteligente. Y digo, no, pues sí, a lo mejor tiene coeficiente intelectual, si así se pudiera hacer, esto que digo es impreciso, mayor que el hombre, pudiera, pero no tiene lenguaje, tiene rudimentos, y aún diciendo, pues sí, puede tener lenguaje, muy bien, ¿y dónde está el lenguaje escrito del delfín? No hay. ¿Y dónde está el lenguaje escrito del elefante? Que también algunos dicen que es muy inteligente, pues no hay. Entonces el ser humano trasciende su tiempo, que eso no lo hacen los animales. O sea, ¿qué herencia dejan? Bueno, la herencia biológica, pero no hay herencia de valores morales, espirituales, ni de la creación de estructuras como nosotros las tenemos. Bueno, quería agregar eso, son 5 tipos de movimientos, mecánico, físico, químico, biológico y social. Y eso es también dentro de esto, aunque no lo dice así explícitamente, otro elemento central, el valor social, perdón, los valores sociales. Ahora bien, tomando el capítulo último de la primera parte, toca un punto también muy importante, que es la división de trabajo. Para esto nos nombra también que el hombre se dedicaba a la casa y la mujer a la recolección de provisiones.
Asimismo, que para poder realizar un trabajo, primero tenía que aprender a ejecutarlo. ¿Y cómo aprendía esto? Pues por medio de los más viejos. Ellos eran quienes enseñaban ahora, por decirlo, a los más jóvenes. Asimismo, este trabajo que compartían en común fue lo que impulsó a que surgiera el lenguaje, pero en ese entonces no era un lenguaje como el que tenemos ahora, sino era un lenguaje en el que no se empleaban las palabras, era un lenguaje sin ellas. Asimismo, pues su lenguaje se comunicaban con todo su cuerpo para poder, digamos, hablar de esa manera. Y toca un punto muy importante que nos dice que el hombre no nació con ese don de inteligencia, sino que lo fue adquiriendo conforme el transcurso del tiempo. Pues yo creo que dando un enfoque más allá que solo pues, la reseña del libro, pues yéndonos un poco más a la introducción, es que nos dice que el hombre, cómo llegó a ser gigante, ¿no? Yo creo que no hay que determinar solo por su tamaño biológico, sino por su intelecto, por su capacidad de desarrollo y tipos de pensamiento. A lo largo de este libro creo que se va viendo muy bien este tipo de desarrollos, ¿no? Tanto el desarrollo cognitivo, ¿no? Que aprendemos, tanto el desarrollo biológico, personal y también parte organizacional, como usted dijo, ¿no? En este capítulo creo que se llama Jaula Invisible, es explorar más allá de lo que creemos. Yo creo que para todo en esta vida hay que explorar más allá. Y este capítulo nos lo recalca que no fue en un año que se logró salir de ese bosque, ¿no? Sino transcurrieron varios años para que eso sucediera, y es un proceso, desarrollando cada día a día esto, ¿no? Entonces también podría decir que en el segundo capítulo, que se llama Nuestro héroe aprende a caminar, va desarrollando tanto habilidades cognitivas y habilidades biológicas, ¿no? En el tercero nos dice nuestro héroe aprende a trabajar, perdón. Eso ya nos damos cuenta que va siendo un proceso, ¿no? No te puedes saltar pasos así de simple en la vida, ¿no? Es como en ingeniería, es como aquí en el tecnológico. Tienes que tener buenas bases en diferencial, podría ser el ejemplo, para llegar a cálculo integral, luego vectorial y así. No te puedes saltar un paso. Siempre hay que tener buenas bases para aprender y desarrollarte tanto personalmente. Y creo que nos dice los objetivos del taller de ética, que desarrollar un enfoque ético, humanista, y también podría ser, no me acuerdo del otro, pero creo que hay que explicarlo cómo es ético, ¿no? Cómo vamos viendo esto de los capítulos, que se rige de una manera ética, pues la construcción de leyes, de normas, desde los principios, ¿no? Cómo se fueron organizando, te toca, no sé, ayudarme para acorralar a este animal en una era prehistórica, ¿no? Que vamos viendo, que nos lo recalca en el capítulo 3, que es en el trabajar, ¿no? También desarrollado con el cognitivo nos explica en su forma de caminar, ¿no? O sea, al principio nos parecemos mucho a los chimpancés, ¿no? Que caminamos más ellos caminan más con las manos y nosotros más con los pies, y utilizamos más las manos para agarrar cosas y ellos más bien para caminar. Es mucho al revés, ¿no? Y por el momento creo que no solo hay que desarrollarse intelectualmente, sino personalmente, con valores, y los valores creo que vienen de casa, y es algo que, viéndolo más allá, hay que verlo así desde un punto de vista, y creo que por el momento estaría por aquí, hasta ahí lo que voy a decir, y eso. Gracias. Bueno, en esta parte complementando con el capítulo 6 o la segunda parte del capítulo, bueno, la segunda parte del libro, capítulo 1. En la segunda parte
nos está diciendo que una extensión del brazo, lo podemos ver como las lanzas, como las personas han, pues en sí, aumentado su longitud antes de cuando cazaban, lo hacían únicamente con las manos, pero en algún momento llegó la idea, el que necesito algo más que las manos, necesito una lanza, que no solamente nos dio más longitud, sino que también al mismo tiempo más fuerza. En estos momentos, cuando los humanos no se podían enfrentar contra sus depredadores, en este caso en el oso, no lo podíamos hacer con las manos desnudas. Y ahí fue cuando surgió la lanza. En este momento ya no huían los humanos de los animales, sino más bien que los humanos los cazaban. Comenzaron a cazar a sus depredadores, le dieron su vuelta a la cadena alimenticia, y pues al mismo tiempo en su herencia se fue cambiando y implementando nuevas ideas en el mismo cambio. De la lanza pasaron a lo que son los dardos. Incluso en las emboscadas que les hacían a los caballos, los acorralaban y le lanzaban una lluvia de dardos, llevándolos hacia partes en las que se podrían quedar inmóviles. En una parte nos está diciendo que es hacia un barranco, en esa parte pues ya terminaban de dar caza. Y ya después de lo que es el dardo, pusieron lo que es el arco, pero en cambio el arco lo utilizaban con los mismos dardos, y muchos años después implementaron lo que es la flecha. En esta parte también dice lo de la gente nueva, el de cómo podemos, la percepción de nuestro tiempo. En estos momentos sabemos que está transcurriendo un cierto tiempo, pero en cambio no lo podemos ver directamente en la cara de las personas. Desde que inició como esto, ha pasado como una hora, media hora, pero en cambio el transcurrir del tiempo no lo vemos tanto reflejado en nuestros cuerpos, sino más bien que algo más allá. Sabemos que la manecilla se está moviendo, pero lo podemos hacer mucho más perceptible cuando llegan a pasar por ciertos años. De cómo un momento somos estudiantes y al otro, como si el día de mañana ya podemos ser ingenieros. Fíjense que es muy importante esto del tiempo, también viene ahí, como lo dijo su compañero, porque uno diría, ¿cómo surge el concepto de tiempo? Pues Kant, grandes filósofos, escribieron sobre ese tema, ¿no? Pero surge de la actividad práctica del ser humano, no se inventa, luego se va construyendo. Por ejemplo, en las matemáticas, geometría. En Egipto, pues venía la crecida del río Nilo y pues borraba las fronteras o los límites de las parcelas. Se regresaban las aguas a su cauce otra vez, entonces se tenía que volver a medir. Pues ya, pues ahí la geometría surge de la vida práctica de los seres humanos. Luego ya se sistematiza. El tiempo, como lo dices y como viene acá en el libro, también, porque cuando se van creando instrumentos, digamos, más eficientes, por decirlo, si se pasa de un instrumento de madera a uno de metal, pues ya lo que hacías en un día lo puedes hacer en medio día. Entonces ahí va también surgiendo el concepto de tiempo, que luego ya se pueden hacer razonamientos filosóficos y demás, ¿no? Pero eso es importante también, que el ser humano puede medir y tiene una concepción sobre el tiempo, sobre el espacio. ¿Tú querías comentar algo? Que en esta parte pues realmente me gusta bastante, porque no solamente nos los está comentando en el libro, sino más bien que lo podemos implementar en nuestra vida diaria, precisamente en lo que son los talleres de ética, lo podemos ver. El de cómo en un momento estamos, bueno, hace algunos años estamos en la pandemia, pero para mí siento como si hubiera sido ayer. El terremoto del 2017 y luego lo de la pandemia, más todo lo que ha pasado pues ahorita aquí en el tecnológico, siento que ha pasado solamente un abrir y cerrar de ojos. O sea, sé que está transcurriendo el tiempo, pero sin en cambio, para mí no se me había hecho tan evidente hasta que lo remarcó pues este libro, en que un momento estamos aquí, en el otro momento podemos estar hasta el otro lado del país, en otro estado, con otros compañeros, incluso simplemente pues el ya no estar. Para terminar, a mí me gustaría, bueno, retomando lo de ética, me gustaría leer una conclusión que yo escribí. Aquí. La humanidad, tan grande como la conocemos, no siempre fue así. Este libro nos muestra que, en gran parte, el hecho que llegáramos al punto donde estamos ahora fue gracias a una mezcla de suerte y necesidad.
desde el descubrimiento occidental del fuego gracias a una tormenta eléctrica, hasta el hecho que simplemente unos primates se aventuraran a buscar comida fuera de su zona de confort. Si bien no puedo asegurar con certeza qué pasaría si esos hechos no hubieran pasado, si es que esa inteligencia que nos distingue como especie nunca hubiera aparecido, sí puedo asegurar que, gracias a esta misma inteligencia, gracias al trabajo como sociedad, gracias a que inventamos herramientas para facilitarnos el trabajo, gracias a que siempre que hemos tenido un problema, nos las logramos ingeniar para poder resolverlo, gracias a todo eso, estamos donde estamos actualmente. Hemos llegado a ser gigantes. Pero, por otra parte, leer sobre la evolución del humano tiene como consecuencia intrínseca pensar dónde estamos actualmente como especie. Es por eso que, leyendo este libro me hago estas preguntas. Si en la era donde todos pueden hablar con todo el mundo, ¿por qué estamos tan separados como especie? ¿Por qué las interacciones se sienten tan vacías? Jorge Santayama, un filósofo español, dijo alguna vez: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El libro menciona que la Tierra es como un libro donde podemos recapitular de no solo nuestro pasado, sino también el de todos los habitantes que han pasado por esta Tierra. Pero, pese a que estamos en la era en que todos los conocimientos de la humanidad están al alcance de nuestras manos, muy pocas personas se toman el tiempo de leer e informarse correctamente, esparciendo desinformación, siendo simples ovejas pastoreadas por lo que leen. El primer capítulo de este libro nos habla sobre la aparente libertad de algunas especies animales, haciendo una metáfora hacia nosotros mismos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Somos libres realmente? Déjenme ponerle un ejemplo. El sistema educativo actual se remonta a la Revolución Industrial, donde Rockefeller dijo: no quiero una nación de pensadores, sino de trabajadores. Esta frase influyó mucho a la creación del sistema educativo, sistema el cual no se ha cambiado hasta la actualidad. Con esta premisa podemos darnos cuenta que desde nuestra educación fundamental no somos libres. Nos educan para acatar órdenes, para ser la oveja en un rebaño y no el pastor. Y no necesito ir muy lejos para demostrar esto. Frecuentemente, cuando iniciamos una nueva clase con algún profesor, nos suelen preguntar: ¿por qué elegimos la carrera que estamos cursando actualmente? La mayoría de los alumnos responden lo mismo: estar estables económicamente y trabajar en la industria. Cosa que no está mal, pero ¿realmente queremos seguir siendo trabajadores? ¿O queremos ser realmente los gigantes que tienen éxito? Con eso acabo mi reflexión. No, pues es una reflexión muy buena, la comparto totalmente. Y fíjense qué bueno, porque eso que están haciendo es extraordinario. Esta frase que dices, que lógicamente la dijo un gran magnate en el periodo de crecimiento y desarrollo del sistema capitalista, que dice: no quiero una nación de pensadores, sino de trabajadores, ¿no? Tal vez le faltó decir, pero a mi servicio, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. Esta es la ruptura, es importantísimo esto. O sea, nosotros queremos una nación de pensadores y de trabajadores, porque lo que uno piensa tiene que materializarlo. Es la unión del trabajo intelectual y el trabajo material. Pero hay quienes, como bien dijiste, ¿no?, que nos ven al grueso de la humanidad como borregos. Tenemos que hacer lo que digan otros que están en la cúspide, podemos decir de la oligarquía internacional, y a nivel de cada país la oligarquía nacional, que siempre es una minoría, pero que quieren que hagamos, porque por razones diversas ellos han tenido el poder, tanto económico como político y también ideológico. Entonces esto es lo que, entre otras cosas, nos ayuda precisamente a pensar, a precisar nuestros pensamientos y a trazarnos un camino posible para que no pase exactamente lo que tú dices, que coincido, que seamos borregos de otros, ¿no? No queremos eso. Por eso es que, fíjense, la esencia es, el libro empieza hablando de libertad. Los animales no son libres como tales, están sujetos a las condiciones del ecosistema donde habitan. Pero al final
lo que quiere el ser humano es ser independiente, es la lucha por la independencia. ¿Con respecto a qué queremos ser independientes? Pues con respecto a las fuerzas de la naturaleza. No queremos estar expensos a que cambio de clima, no, tenemos que, con la ciencia y la técnica, reorientar para que no vengan fatalidades ni epidemias, pero tenemos que prever, y eso ciencia y técnica. O sea, queremos dominar las fuerzas de la naturaleza, ser independientes, no estar sujetos a los vaivenes del cambio de tiempo. Pero no solamente eso, como somos seres sociales, queremos ser independientes de las fuerzas de la naturaleza. Pero en base a lo que dices, también independientes respecto a los opresores externos. Esa ha sido la lucha de México desde la independencia. En el primer movimiento transformador luchamos por nuestra independencia. No queremos depender de España en ese tiempo. En el segundo movimiento transformador que encabezó Juárez, pues también porque vino Maximiliano a gobernar casi 5 años. No queremos ser dependientes de ellos. Un país independiente. Entonces queremos ser independientes de las fuerzas de la naturaleza, de los opresores externos, pero también de los opresores internos, ¿sí? Entonces eso da otra visión. O sea, vivimos en un sistema, decían, democrático, ¿no? Vamos atrás. Entonces vemos que sí había democracia simulada. ¿Por qué? Porque hubo fraudes electorales. Luego viene, ahora, ¿qué se quiere? Lo que dice la Constitución, democracia representativa. Es lo que dice actualmente. Entonces, elegimos a nuestros representantes, pero a veces no todos los representantes realmente representan los valores y aspiraciones de quien los eligió. Entonces, hay que avanzar a lo que se llama democracia, no solamente representativa, sino ahora participativa. Si los que elegimos no están cumpliendo, pues tienen que... Y luego, más allá todavía, a lo que se llama democracia popular, que es el origen y la raíz de la democracia. Esa sería la democracia directa. Entonces, efectivamente, pero repito, empezamos hablando de libertad, pero al final es la independencia en todos los sentidos, ¿eh? Ni opresores internos, ni opresores externos, ni estar subordinados a las fuerzas de la naturaleza. Por eso en este gran momento que estamos, y ustedes como jóvenes tienen, digamos, pues una tarea muy importante, ayudar a lograr la independencia. Independencia, pues ahorita hay una lucha, lo que quiere, se quiere imponer desde fuera México, no hay que permitir. Son opresores externos, pero también internos que muchos años no pagaron impuestos y quisieran no seguir pagando impuestos y que cualquier momento, pues, se organizan para no pagar impuestos, ¿no? Pero es una capa pequeña, pero muy privilegiada. Ni eso queremos. Pero tampoco estar sujetos al vaivén del tiempo y del clima y de las fuerzas de la naturaleza. Y con la naturaleza lo que queremos es armónicamente vivir, porque sí, de ahí surgimos. No podemos matar la naturaleza. Sí tenemos una parte biológica que también rige a otros elementos de la naturaleza viva. Pero lo que nos distingue es lo social. Entonces pues yo te felicito, realmente eso está muy bien, eso hay que escribirlo. Bueno, ya lo tienes ahí, nada más ahora hay que, no maestra, para difundirlo con esos y con las ideas que han expuesto, hasta un pequeño folletito que nos ayude a todos, porque eso lo podemos llevar a otros tecnológicos también. Pues yo los felicito, no sé si alguien más, maestra, va a hacer uso de la palabra. No sé si alguno de los chicos quiere hacer uso de la palabra, pero eso es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer dentro del taller, que los muchachos puedan expresar sus ideas y que ellos tengan la capacidad también
tenga la capacidad también de poder compartir esas pequeñas reflexiones como las del compañero Emi, como la de todos los compañeros, y pues realmente nos gusta mucho el libro. Creo que es un grupo que ha tomado este libro y las reflexiones que vienen en él, las hemos tomado pues como ejemplo, y pues nada, algo que quieran comentar. Es el momento. Y si no, pues nosotros le agradecemos. Sí, bueno, para finalizar, pues yo creo que de la base de la humanidad es la socialización. Ahorita estamos aquí todos, ¿no? Pero pues desde hace tiempos inmemoriales pues hemos estado en árboles, que luego pasamos a cuevas y luego a ríos, después a formar civilizaciones, pero nada de eso no lo pudimos haber logrado sin haber socializado entre nosotros, porque por ejemplo en la caza de animales, la humanidad ha llegado a cazar animales muy grandes que solo una persona no ha podido poderla cazar, entonces ha necesitado de estar unida para poder así pues ir creciendo y formando civilizaciones, y pues creo que sería todo eso. Es el resumen de todo del libro, que es la socialización humana. Gracias. Una última. No, muy bien lo que comentas. Quiero regresarme un poquito, porque dentro de lo que comentaste, ¿por qué estamos tan separados? ¿Por qué estamos tan solos, no? A pesar de que hay mucha comunicación, es una contradicción. Hay núcleos cerrados interesados en que estemos solos y aislados. O sea, las redes tienen un doble efecto. Por un lado, sí nos pueden ayudar para adquirir información rápidamente, pero por otro, se vuelve en algunos casos una actividad hasta perniciosa para el ser humano. ¿Por qué? Porque nada más es una fuente de información en la cual nosotros, pues sí podemos dar un comentario, pero es una lluvia de cosas que no son gratuitas, son pensadas, utilizadas para mantener a los seres humanos distraídos en aspectos que no son esenciales para nuestro desarrollo como seres humanos. Ni siquiera quisieran que pensáramos en eso. Por eso esa frase de que yo no quiero una nación de pensadores, fíjense, sino de trabajadores al servicio de quien lo dijo, ¿no? Porque a lo mejor tampoco quiere trabajadores para otros, los quiere para él. Entonces, esto yo me voy muy contento. Qué bueno que hicieron estas reflexiones. La verdad me da muchísimo gusto. Hay que seguir, cada quien con su estilo, con su forma, pero es algo muy importante, ¿eh? De veras. Yo los felicito a todos ustedes, felicito a nuestra maestra. Hay que seguir, maestra, duro y duro, ¿no? A lo mejor formar otro círculo más y otro más, no sé, pero es muy importante. Esto que estamos haciendo es importante para hacerlo ya colectivamente, ¿no? Y pensar y reflexionar. Eso, conclusiones que ustedes saquen, las que ahorita me dicen más otras más, y luego a la práctica. A ver si ya vimos que quisieran que estuviéramos aislados, separados. Pues vamos a hacer al revés. Trabajo colaborativo, intercambio de opiniones más intensas entre ustedes, etcétera, etcétera. Y utilizar también los medios, el TikTok, el Facebook, etcétera, pero para darle la orientación que a ustedes les interese, no la que alguien desde fuera o hasta de otro lugar, de otro país, quieran imponer. Sí, pues reitero, muchas felicidades a todos. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes, de todos, ¿eh? Lo único que veo ahorita es que no hay equidad de género. Pero bueno, ya para la siguiente. Está bien. Pues gracias, maestra. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, ¿eh? Profesor, le agradecemos mucho que haya usted participado en este círculo de lectura con nuestros estudiantes y pues decirle que vamos a continuar. O sea, estos son los primeros estudiantes. Tenemos 2 talleres, pero iniciamos con el libro y vamos a seguir con los demás estudiantes del tecnológico. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les pedimos a los muchachos que se acerquen para tomar una foto con el profesor, si no lo permite. Sí, cómo no. O nos ponemos de aquel lado, miren. Ahí ustedes no se levanten, nosotros nos ponemos atrás.